buenas, Homo curiosos, y bienvenidos un día más a un nuevo vídeo del canal. Os agradezco a todos que forméis parte de esta aventura y de construir nuestro conocimiento, el vuestro y el mío. Espero que estéis bien, que estéis deseando aprender cosas nuevas o refrescar en vuestro cerebro aquellas cosillas que habíais olvidado y que vamos a intentar ir aprendiendo y o refrescando, insisto, en estos vídeos y en este vídeo de hoy, sin ir más lejos. Y ya sabéis, por aquí os dejo las redes sociales donde encontrarme y siempre podéis leer cosillas que pongo y demás cosas. También tenéis el correo. Bueno, me podéis localizar de mil formas, estoy disponible para vosotros. Y dicho todo esto, comenzamos con el tema de hoy. Las anomalías cromosómicas numéricas son aquellas que vamos a ver ahora. Las más quizás conocidas o más importantes, entre comillas, sean las aneuploidías. Se originan por la pérdida o ganancia de uno o más cromosomas y son las alteraciones numéricas más frecuentes. Los mecanismos de generación de aneuploidías son la no disyunción meiótica. En este proceso, el fenómeno de no disyunción meiótica consiste en la ausencia de separación de los miembros de una pareja de cromosomas homólogos durante la división celular. Según en qué meiosis tiene lugar este error de secuencia, tiene distintas consecuencias. La meiosis 1 durante la anafase, por ejemplo, se van cromosomas enteros a ambos polos y eso produce que haya una no disyunción originaria en gametos que contengan ambos homólogos de una pareja de cromosomas. Sin embargo, si la meiosis 2 es donde se produce, durante la anafasis se verán las cromátidas de un mismo cromosoma a ambos polos y una no disyunción en esta fase lleva a la formación de gametos con dos copias del mismo cromosoma homólogo. ¿Cómo se puede ver entonces o qué efectos puede tener estos procesos? Trisomías, es decir, 2n más 1. O trisomías dobles, 2n más 1 más 1. Esa presencia de un cromosoma de más implica que el individuo tenga 47 cromosomas y pueden afectar a los autosomas o a los cromosomas sexuales. Prácticamente solo hay 3 trisomías autosómicas compatibles con la vida y se producen en el cromosoma 21, 18 y 13. Las trisomías gonosómicas son menos graves que las autosómicas, todo se ha dicho. La trisomía 21 o el síndrome de Down seguramente os suene porque es la trisomía autosómica más frecuente en los nacidos vivos. De hecho, hay un caso por cada 800 niños nacidos, aunque el 80% de los fetos con trisomía 21 abortan también espontáneamente. Presentan una fuerte asociación con la edad materna avanzada, como os comenté en vídeos anteriores, y el envejecimiento del ovocito primario que lleva, por tanto, fallos en esa segregación meiótica. Se caracteriza, por tanto, a nivel cromosómico por la presencia de un cromosoma 21 extra de origen materno en un 90% de los casos debido a una no disyunción meiótica materna en esa meiosis 1 y el 4% de los casos de síndrome de Down se debe a la translocación robertsoniana principalmente en los cromosomas 14 y 21 en los que un progenitor portador de una translocación robertsoniana 14-21 puede predisponer a la generación de un embrión con dos cromosomas 21, uno de cada progenitor, más un cromosoma con la translocación robertsoniana acompañada. Existen así algunos casos de mosaicismo que cursan con un fenotipo un poco más leve. ¿Y qué es el mosaicismo? Se define como la presencia de un individuo o tejido de dos o más líneas celulares que difieren en una constitución genética, pero que derivan de un único cigoto. El mosaicismo cromosómico se origina habitualmente por una no disyunción mitótica precoz en el embrión y es bastante importante tenerla en cuenta. También deciros que los individuos portadores de una translocación robertsoniana como los que he comentado ahora mismo serían los 21q, es decir, que se dan en el brazo largo y el 100% de los gametos viables que origine darán lugar a una trisomía 21 en cualquier caso. El fenotipo de los individuos afectados que se deben a la dosis genética extra que presentan en estos trisomías 21, en especial hay una región en el extremo distal del brazo largo del cromosoma 21 que se la ha relacionado con sus características clínicas. El desarrollo en esos pacientes de la enfermedad de Alzheimer se atribuye precisamente a la presencia en triple dosis del gen que codifica para la proteína precursora de la mieloide, que seguro que os suena que está asociada con el Alzheimer. El hecho de que el síndrome de Down sea una de las pocas trisomías compatibles con la vida se atribuye a la escasez de genes que presenta ese cromosoma 21 y es bastante importante. También he de decir que hay otra trisomía que es muy importante, que es la trisomía 18 o el síndrome de Edwards. Presenta una incidencia estimada entre 1 y 6.000
o incluso 8.000 nacidos vivos, el 95% de los fetos con trisomía 18 sufren aborto espontáneo y se deben en su mayoría a una trisomía simple del cromosoma 18 de origen materno debido a una no disyunción meiótica y un 10% que se asocia a mosaicismo o reordenación desequilibrada, presentando así alteraciones cardíacas graves y que suelen fallecer en el primer año de vida. Las características clínicas normalmente implican un retraso del crecimiento intrauterino y postnatal, hipotonia, pies zambos o de forma de mecedora, microcefalia, microftalmía, dedos montados con el quinto y el segundo sobre el cuarto y el tercero es lo más normal. Y llegamos a la trisomía 13 o síndrome de Patau, que es la que presenta una incidencia estimada entre 1 de cada 8.000 o 1 de cada 15.000 aproximadamente nacidos vivos. El 95% de los fetos con trisomía 13 sufren un aborto espontáneo y el 90% de los nacidos vivos fallecen en el primer año de vida. Esta quizás sea la trisomía menos compatible con la vida, ya que se debe en la mayoría de los casos a una trisomía simple del cromosoma 13 de origen materno debido a una no disyunción meiótica y en un porcentaje menor se asocia al mosaicismo o traslocación robertsoniana y sus características suelen ser una alteración neurológica grave y ciclopía, coloboma, paladar o labio hendido y malformaciones cardíacas severas y criptorquidia, que son las que producen en muchos casos que se pueda morir el individuo. La trisomía 16 es la trisomía más frecuentemente observada en abortos espontáneos. Si tú tienes una trisomía en el cromosoma 16, automáticamente no vives. Es así. También ocurre que aparte de estas trisomías que son muy importantes y como digo son las principales, también tenemos otro tipo de trisomías que tienen que ver en muchos casos con los cromosomas sexuales. ¿Qué ocurre cuando hay un síndrome de Klinefelter, por ejemplo? Que es el que presenta 47 cromosomas, pero resulta que estos varían en los cromosomas sexuales, es decir, que tenemos 2X y un Y. Presenta una incidencia estimada de 1 por cada 1.000 varones nacidos vivos y se debe a la presencia de un cromosoma X adicional. Se origina como consecuencia de un fenómeno de no disyunción tanto en la meiosis paterna como la materna, 50% de casos en ambos sexos. Un porcentaje pequeño de los casos presenta incluso mosaicismo, que son varones que son tipo 46XY o 47XXY. Y esto produce que tengan una elevada estatura, una infertilidad porque son azoospermicos, es decir, no tienen espermatozoides, testículos de pequeño tamaño y ginecomastia, es decir, tienen el 30% de los pacientes tendencia a generar mamas más grandes que en los varones, sea lo normal precisamente tener un pecho más bien, las mamas no suelen ser, las tetas de los hombres no suelen ser grandes, ¿vale? Y son ligeras dificultades también del aprendizaje, otro de los síntomas que pueden presentarse. Otro de los síndromes asociados a este tipo de anomalías sería el síndrome de los varones, que son aquellos que presentan 47XY. Presentan una incidencia estimada de 1 de cada 1.000 varones nacidos vivos y se debe a la presencia del cromosoma Y adicional. Se origina como consecuencia de una no disyunción meiótica paterna en la meiosis 2 y las características clínicas son muy leves, pero presentan estatura superior de la media, afectación ligera de la inteligencia y fertilidad, no obstante, normal. Síndrome de las mujeres, el 47 con triple X, también llamado así. Se debe a la presencia de un cromosoma X extra de origen materno por un error de la meiosis 1 en la mayor parte de los casos. Estas mujeres en la meiosis forman un 50% de gametos X y el otro 50% se queda como XX, de manera que la afectación clínica es muy ligera y tienen una leve discapacidad intelectual que en muchos casos ni siquiera se nota. Eso nos lleva a otra vertiente que es las monosomías 2n-1, definidas así por la ausencia de un cromosoma, y las monosomías autosómicas son incompatibles con la vida, por lo que solamente existen aquellas que van con un cromosoma sexual, como es el caso del síndrome de Turner, el 45X0. Presencia de una incidencia estimada de entre 1 por cada 5.000 o 1 por cada 10.000 niñas nacidas vivas, en las cuales el 98% de los fetos femeninos con monosomía del X abortan prematuramente, todo se ha dicho, y la mayoría de los casos se deben a la pérdida de un cromosoma sexual, que puede ser el X o el Y, durante la meiosis paterna. Existen también casos de mosaicismo cromosómico con características clínicas determinadas como es el edema generalizado,
el pliegue nucal que es más grueso, una implantación baja del pelo y alteraciones cardíacas, y los dos signos más característicos, la estatura baja y la insuficiencia ovárica. También encontramos que dentro de las anomalías presentes existe la nulisomía, muy poco común pero que existe, 2n-2. Pérdida de ambos miembros de una pareja homóloga de cromosomas. Su efecto suele ser la preimplantación letal, y cuando la fórmula cromosómica es 2n-2 y -2, se habla de una nulisomía doble. Esto significa que perdemos cromosomas. Y como os podréis imaginar, eso nunca es bueno. También puede ocurrir otro tipo de alteraciones cromosómicas de tipo numérico, que son las poliploidías. Se deben a la presencia de más de un juego cromosómico completo como múltiplo del número haploide de cromosomas, excepto la diploidía, que entonces son solo 2. Por ejemplo, la triploidía 3n, que implicaría que tenemos 69 cromosomas, tetraploidía 4n, tenemos 92 cromosomas, todo haciendo de referencia, por supuesto, al ser humano siempre. Las generalmente poliploidías que se producen en el ser humano no son compatibles con la vida, pero son causa de muchos abortos espontáneos. Pero hay unos pocos casos de triploidías entre los nacidos vivos que fallecen también a los pocos días, es decir, llegan a nacer pero luego se mueren. La triploidía puede estar causada por diferentes mecanismos, entre ellos un fallo en la maduración de la división meiótica en un óvulo o en un espermatozoide, que puede conducir a la retención de un corpúsculo polar o a la formación también de un espermatozoide que puede ser diploide, y también se puede originar por la fertilización de un óvulo por dos espermatozoides, lo que se conoce como la dispermia, y que es bastante rara, pero que puede ocurrir. Cuando el juego cromosómico adicional es de origen paterno, lo normal es que el tejido placentario aumente de tamaño, originando lo que se conoce como las molas hidatidiformes, que son un tumor placentario y que puede acabar con la vida del feto. Y para acabar con esta parte de todo el tema de citogenética un poco humana, los síndromes de rotura cromosómica también son muy importantes porque se caracterizan por un exceso de roturas en los cromosomas junto con la predisposición a desarrollar neoplasias, y son trastornos monogénicos. Algunos de los pacientes se observan con un incremento en el intercambio de cromatías hermanas, en ese intercambio de material genético entre las dos cromátidas de un cromosoma durante la mitosis. Si bien es verdad que los síndromes de rotura cromosómica más comunes son la ataxia telangiectasia o síndrome de Lewis-Barr, que se produce en el 11q23, es una autosomía recesiva y se debe normalmente a las mutaciones en un gen llamado ATM implicado en la reparación del DNA dañado por radiación ultravioleta. Esto creo que ya os lo he comentado en otros vídeos antes, así que si queréis saber más os vais a esos vídeos. En principio esto presenta ataxias, telangiectasias oculocutáneas y sensibilidad de las radiaciones, de manera que el riesgo de 10 a 20% de desarrollar linfomas y leucemias existe. Anemia de Fanconi, 16q24, es una mutación en un gen implicado en la reparación del DNA y está implicada en anomalías del radio del pulgar, aumentando así la pigmentación normalmente en estos puntos, y aumenta por supuesto los riesgos de leucemia, linfoma y hepatocarcinoma, muy importantes, y además es autosómica recesiva como la anterior. Otra que también es autosómica recesiva es el síndrome de Blom, que se produce en el 15q26. Es una mutación de un gen que codifica para una DNA licasa que participa en la replicación, reparación y recombinación del DNA, lo que participa por tanto en la estabilidad del genoma. Cursa por tanto con una estatura baja y exantemas faciales, afectando también a bajos niveles de inmunoglobulinas A e inmunoglobulinas M, y el riesgo es del 20% de neoplasias linforreticulares, así que es bastante fastidiada. El seroderma pigmentoso es una enfermedad también autosómica recesiva en los síndromes de rotura cromosómica que produce mutaciones en genes implicados en la preparación del DNA para la escisión de nucleótidos, y esos pigmentos a los que normalmente afecta presentando eritremas pigmentarios sensibles a la luz y desarrollando cáncer de piel. El síndrome de Cockayne, que se produce en el 10q11 o en el 5q12.1, son mutaciones en genes implicados en la reparación del DNA por la escisión de nucleótidos acoplada a la transcripción, y lo que suele producir es retraso de crecimiento, déficit intelectual, ataxia cerebelosa e incluso retinopatía pigmentaria, siendo una enfermedad autosómica recesiva, como digo, como todas las anteriores, y el síndrome de Werner, que son
F8P12 en ese cromosoma y mutaciones en genes implicados en la recombinación homóloga del gen, concretamente el RECQL2, que codifica para una helicasa, y el envejecimiento, por tanto, prematuro y la predisposición al cáncer suelen ser los síntomas que presenta. Como os dais cuenta, el síndrome de rotura cromosómica implica siempre autosomía recesiva en esos síndromes. Creo que algunos de todos los síndromes y patologías que os he comentado ya os he comentado en redes sociales, un poquito más explicados seguramente que aquí. Así que si queréis conocer alguno, pues os vais a redes sociales y las buscáis, porque yo creo que muchos de ellos ya os he comentado. Si de todas formas de alguno veis que no lo he puesto y queréis que haga más información, pues solo tenéis que pedirlo y Amu lo busca y os lo pone y os lo hace como queráis, en vídeo, en hilo o en lo que sea. No hay ningún problema. Y hasta aquí por hoy, amo curiosos. Espero que hayáis aprendido, que os haya resultado entretenido y sobre todo, ya sabéis, darle al pulgar, hacia arriba, darle a la campana, dejaros las dudas, la información que encontréis que a lo mejor yo no he puesto sobre el tema, comentarios si queréis y demás aquí en el vídeo o en redes sociales o donde queráis. Y nada, pues simplemente espero que esta pieza de Lego os haya ayudado a construir un poquito más vuestro conocimiento. Y ya sabéis, nos leemos por redes sociales, nos vemos en el próximo vídeo. Muchas gracias. Ya sabéis que podéis compartir vuestro conocimiento siempre con todo el mundo. Y nada, que la ciencia y la fuerza os acompañe.